Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, animados porque empezamos el mes de diciembre, pero antes de proseguir voy a pedir que todos los niños se pongan de pie, por favor. Todos los niños se pongan de pie y es hora de salir a su clase, así que vayan a su clase, por favor. Los maestros los están esperando. ¿Se dan cuenta? No están los jóvenes. Bueno, han de decir algunos de ustedes si estamos, ¿verdad? Los jóvenes menores, pues, para que sepan, ahí están de campamento. Ayer me tocó estar con ellos desde las 2 hasta las 11:30 de la noche. Me tocó enseñar en la fogata y fue un tiempo especial de fogata. Están contentos, los papás que están preocupados por sus hijos, dejen de preocuparse, están muy contentos. Nomás ténganle listo un tecito porque se le fue la voz a la mayoría, ¿verdad? De tanto gritar, de tanto. Ya ayer ya estaban un poquito cansaditos, pero ya descansaron, es lo que supe. Hermanos, como les decía, estamos empezando diciembre. Y la verdad que el mes de diciembre, sin duda, es uno de los meses más esperados, ¿no es cierto? Esperamos. ¿Por qué? Por las vacaciones. ¿Por qué? Por la cena navideña. La reunión familiar podría ser también, ¿verdad? Reunirnos con amigos. Viajes, compras, regalos y comida en abundancia. Le esperamos diciembre, esperamos el mes de diciembre. Y luego también la mayoría de aniversarios estamos viendo caen en diciembre, ¿verdad? No sé por qué nos gusta casarnos en diciembre. Pero es un mes esperado, hermanos, y en este mes esperado esperamos la Navidad. Y sabe que muchas veces esperamos la Navidad por motivos externos y no por motivos internos, por el verdadero significado de la Navidad. Yo espero que en cada corazón de los que estamos aquí presentes tengamos en claro por qué esperamos la Navidad. Y la Navidad la esperamos porque estamos celebrando la Natividad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todos sabemos, hermanos, que el Señor Jesucristo no nació un 24 de diciembre en la noche. Todos lo sabemos, ¿no es cierto? O si a alguien le estoy tumbando su creencia, perdóneme, hermano, pero el Señor Jesucristo tuvo que haber nacido por ahí, algunos piensan en abril, por ahí, o algunos piensan que en septiembre también. Pero pusieron diciembre para que nosotros podamos recordar esa fecha y que nosotros entonces hagamos una contracultura cristiana en cuanto a qué es la celebración que el mundo espera. Obviamente yo espero la cena de Navidad. Obviamente yo espero reunirme como familia y este año nos vamos a reunir como familia, algunos. Obviamente esperamos un regalito por ahí, ¿verdad? Y más si es el que estamos esperando y el que nos gusta. Pero debemos de entender, hermanos, que el verdadero significado de la Navidad es que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es lo que deberíamos de estar celebrando en las Navidades, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Marcos Vidal, un cantante cristiano, hermanos, que acaba de ganar un Grammy. Eso fue algo hermoso, ¿verdad? Que pudiera ganar un cantante cristiano. Desde hace mucho tiempo escribió y cantó sobre el niño de Belén. Escuche lo que él escribió y cantó. Nació como un bebé pequeño nada más. Como uno entre tantos a la vida nacer ya, no ocurrió nada más. Era un niño. Nació y ninguno preguntó si de mayor él tendría gran poder para sanar si andaría por el mar. Era un niño. ¿Quién pensó que aquel niñito moriría en la cruz, trayendo a nuestro mundo nueva aurora de luz y una nueva vida y una oportunidad de llegar al Padre una vez más? ¿Quién pensó que al tercer día iba a resucitar, batiendo al infierno y a la muerte fatal, abriendo nuevos tiempos de felicidad por amor
a ti. Un canto hermoso, ¿no es cierto? Siempre que llega la Navidad, este canto de Marcos Vidal está en nuestra celular, nuestro dispositivo, lo que usemos para escuchar música. ¿Por qué? Porque es un canto que ha dado esperanza por muchos años y nos recuerda del nacimiento del Señor Jesús. Nadie pudo haber pensado, hermanos, que ese niñito fuera tan especial. María, su madre, decía que guardaba todas las cosas, ¿dónde? En su corazón. Eso es lo que dice la Escritura. Hoy quiero que veamos el Emanuel. El Emanuel. El Emanuel es Dios con nosotros. Y quiero comenzar esta serie de sermones, hermanos, sobre unos nombres que vamos a estar viendo de Dios. Y vamos a comenzar el día de hoy con el Emanuel. Déjeme decirle algo, mi querido hermano, mi querida hermana. Usted no está solo, no está sola. Muchas veces nos sentimos solos. ¿Sí? Tengo 2 noches durmiendo solo, ¿verdad? Porque Susi está en El Salvador cuidando a su mamá y Ricardo está en el campamento. Hasta he dejado a mi perrita dormir conmigo allá abajito, ¿verdad? Para no sentirme solo. Pero debo de llegar a la conclusión que no estamos solos. Porque a pesar de que estés solo en tu cuarto, la presencia de Dios está contigo. La presencia de Dios está contigo. El Emanuel, el Dios con nosotros, está contigo. Hermanos, por lo general, hermanos, cuando pasamos tiempos difíciles, como una pérdida, una enfermedad, una soledad, debemos de recordar algo, que Dios siempre estará con nosotros. Él nunca nos va a dejar solos. Porque el Señor Jesucristo dijo, yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. Todos los días de vuestra vida. No importa las situaciones, circunstancias que estemos viviendo, sufrimiento o alegría. No importa si nos encontramos lejos o cerca. No importa, hermanos, si usted está solo o acompañado. Dios está siempre con nosotros. Vaya conmigo, por favor, a Isaías. Isaías capítulo 7. ¿Sabe? El nombre Emanuel, hermanos, significa con nosotros Dios. Sería más literal. Nosotros lo conocemos Dios con nosotros y eso está muy bien. Ahora, cuando usted ve el nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros, este nombre va a aplicar al Señor Jesucristo. Porque va a aplicar 2 cosas, su deidad, Dios, y su encarnación con nosotros. Entonces vamos a estar viendo estas cosas importantes. En primer lugar, hermanos, el Emanuel, una profecía dada y cumplida. El Emanuel fue una profecía dada y cumplida. Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice la Escritura, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Sabe que en la Biblia el nombre de Emanuel aparece 4 veces y de ahí más no vuelve a aparecer? Eso es un dato importante. Pero el nombre puede aparecer poco. Pero no su significado, pero no lo que significa su nombre, Dios con nosotros, porque la Biblia está plagada de versos donde nos recuerda que Dios está con nosotros. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Y los Salmos está plagada de esta idea, hermanos, de que Dios está siempre con nosotros. El texto de Isaías, hermanos, el Emanuel va a ser un nombre simbólico, porque lo primero que debemos de ver aquí, hermanos, es que el Emanuel es profetizado a su pueblo en tiempos de crisis. El rey Acaz, que era el rey
en ese tiempo estaba siendo amenazado por el rey de Efraín, como se le conocía, o los reinos del norte, y con una alianza con Asiria. Entonces, él se sentía amenazado. De hecho, él salió para ver que el suministro de agua para la ciudad estuviera bien. Porque usted sabe cuando un pueblo quiere ganarle a otro pueblo, porque lo que hacía el pueblo que recibía cerraba sus puertas, entonces el otro pueblo que venía a quererlo cautivo, a ponerlo cautivo, lo primero que hacía era cerrar las llaves del pueblo. El suministro de agua, pues, para que lo entendamos bien. Entonces este rey va a salir para ver que los suministros de agua estén bien. Y ahí es cuando se encuentra con el profeta Isaías. Y es ahí, hermanos, cuando le dice al rey, pide una señal a Dios. Y él dijo, yo no voy a pedir, de todas maneras te la vamos a dar. ¿Y cuál era la señal, hermanos? La señal de que Dios estaba con ellos. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Las profecías, hermanos, tenían dos vistas. Una vista a corto plazo y una vista a largo plazo. ¿Ok? La vista a corto plazo es que tendría que haber un niño que naciera como esa señal de que Dios estaba con él. Pero había una vista a largo plazo, donde Mateo, ahorita vamos a ver, dice, para que se cumplan las palabras del profeta Isaías, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Ok? Mucho se habla de este niño, de la señal. ¿Por qué? Porque aquí, hermanos, está simbolizando un niño que iba a nacer en el reinado de Acaz y de Judá. Y usted me dirá, ¿pero cómo? Si dice la Escritura que una virgen va a concebir, entonces hubieron dos vírgenes que el Espíritu Santo trabajó ahí. No. La palabra virgen aquí en el hebreo, hermanos, usted lo puede ver de varias maneras. Hay muchas maneras de cómo interpretar la palabra virgen. La que se usa aquí puede tener dos maneras. Una joven, una doncella. Una jovencita que está lista para poder tener algo sexual, es la idea. O también algunos comentaristas hablan de una madre, podría haber sido también. Entonces, es un poquito diferente a la palabra griega que se va a utilizar en Mateo, porque Mateo sí es la palabra virgen sin relación sexual. Aquí no es esto. Entonces, la señal para Isaías de que Dios iba a estar con él es que un niño iba a nacer. Es curioso que luego va a unir Isaías capítulo 8, capítulo 9, un poco sobre esto. Pero era una señal, y la señal es que a ese niño le iban a poner Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Qué bonito es saber que Dios, aún en medio de una crisis, te puede dar una señal. Qué bonito es saber que tenemos a un Dios que a pesar de lo que estoy viviendo en este momento, Dios te dice, yo estoy contigo. Qué bonito es saber, hermanos, poder confiar que a pesar de lo que yo pueda estar viviendo, enfermedad, incertidumbre, lo que usted quiera ponerle, Dios está con usted. Ahora, vayamos por favor al cumplimiento de la promesa. Vamos a Mateo 1, 22 y 23. Mateo 1, 22 y 23. El escritor Mateo, narrando cómo iba a ser el nacimiento del Señor Jesús, dice que está enfocándose en José cuando José quería dejarla, ¿verdad?, secretamente, y se le apareció el ángel del Señor, dice,
y empieza a decirle que no deje a María, sino que la tome, ¿verdad? Porque lo que de ella es engendrada del Espíritu Santo es. Y dice el verso 21, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de pecado. Hoy sí, 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús cumple esta profecía de Isaías literalmente. El Dios con nosotros es anunciado y luego es mandado, ¿verdad?, a esta tierra, con la promesa de que nuestro Dios va a estar con nosotros. Cuando Mateo está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, sucede algo. Está hablando sobre el nacimiento del Señor Jesús y va a una profecía antiguo testamentario y dice, para que se cumpla. Esa profecía que la vimos en un cumplimiento inicial, no se ponen de acuerdo si era el hijo del rey Acaz o si era un hijo de Isaías, pero tenía que haber un niño ahí, pero que también tenía un cumplimiento final. Entonces Mateo escribiendo dice, se tiene que cumplir esa profecía y se cumple con este niño llamado Jesús. Entonces, ¿Jesús se llamaba Jesús Emmanuel? No, es un nombre simbólico, trayendo la profecía del Emmanuel antiguo testamentario, trayéndolo a Jesús, porque su significado es lo importante. El significado es Dios con nosotros Dios. ¿No dice también la Escritura en el nacimiento que un pueblo que habitaba en oscuridad iba a ver la luz con este niño? Entonces, hermanos, el Emmanuel está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y eso debemos de entenderlo, debemos de saberlo. Imagínese a José enterándose que su esposa estaba desposado, ya hemos hablado mucho de esto, ¿verdad? Estaban en un periodo de juntarse, se entera de que María está embarazada. Entonces José dijo, bueno, que me echen la culpa a mí, que no le echen la culpa a ella. La voy a dejar secretamente. Cuando un ángel del Señor se le aparece y le dice, José, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que es engendrado de ella, del Espíritu Santo es. ¿Se pueden imaginar a José? Yo sé que hoy nosotros hacemos mucho chiste de eso, ¿verdad? ¿Y quién le embarazó? Pues no es el Espíritu Santo, ¿verdad? Hacemos chiste de eso. Pero aquí no era chiste, aquí era una realidad. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, forma parte, porque el Dios encarnado iba a estar en esta tierra. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor mediante el profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios, Dios con nosotros. Ahora, usted me dirá, qué bonita profecía y qué bonito cumplimiento. ¿Sí? ¿Y eso qué tiene que ver para mí? ¿Qué tiene que ver para mi vida esto? Tiene que ver mucho, hermanos. Y en segundo lugar, quiero hablar de 5 implicaciones que tiene que ver el Emmanuel para nosotros. 5 implicaciones que tiene que ver el Emmanuel para nosotros. La primera implicación, hermanos, tiene que ver, es la implicación de la encarnación. Dios encarnado en la persona de Jesús. Vaya conmigo a Juan 1:18, por favor. Juan, el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 18. Mire cómo dice la Escritura. Dice,
A Dios, Dios Padre, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, lo primero que Jesús hace es dar a conocer al Padre. Y aquí hay palabras interesantes, hermanos, en este verso. El único Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él ha revelado. La palabra es corrió el velo. Esa es la palabra. Lo ha dado a conocer. Algunos piensan que le ha hecho un poco de exégesis, ¿verdad? Algunos piensan ahí. Pero ahora lean por favor el versículo 14 conmigo. 1:14. Dice la Escritura, y aquel verbo fue hecho carne. La encarnación. Aquel verbo fue hecho carne. Y dice, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Me gusta mucho este verso 14, hermanos, porque el Señor Jesús fue hecho carne. El Señor Jesús tuvo un cuerpo como el tuyo y como el mío. El Señor Jesús fue un humano, un hombre humano. 100% Dios, 100% hombre. Y aquel verbo fue hecho carne. Y la otra palabra es importante. Y habitó. En pocas palabras, hizo morada. Y esto hace alusión al Antiguo Testamento. Cuando en el Antiguo Testamento estaba el tabernáculo. ¿Sabe que es la misma palabra, habitar, que para hablar del tabernáculo? Literalmente entonces lo que dice es que el Señor Jesús hizo tabernáculo con nosotros. El tabernáculo que traían de arriba para abajo, ¿verdad? Que simbolizaba la presencia de Dios, ahora está con nosotros en la persona de Jesús. Y es lo que dice la Escritura. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De tal manera, hermanos, que el apóstol Pablo, si quieren acompañarme a la primera carta de Timoteo, cuando el apóstol Pablo está hablando, déjenme ver porque creo que tengo, sí, yo estoy mal, hermanos, yo andaba en 2 de Timoteo. Cuando él está hablando del misterio de la piedad, que uno diría, ¿y qué es el misterio de la piedad? Dice el versículo 14 de capítulo 3 de 1 de Pedro, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es el misterio de la piedad? Aquí lo dice. Lo primero, Dios fue manifestado en carne. Ahí está el misterio. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El misterio de la piedad empieza con una gran verdad, la encarnación de Dios, la encarnación del Hijo de Dios a nosotros. El Hijo de Dios vino a este mundo. Por eso la segunda implicación, hermanos, la primera fue la implicación de la encarnación, la segunda implicación tiene que ver con la implicación de la humildad. ¿Por qué digo esto? Vaya conmigo, por favor, a Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Hoy los voy a traer un poquito por la Biblia, hermanos. Esto está bueno porque así no se me duermen. Versículo 5. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Lo que debemos de ver, hermanos, aquí es que la implicación del Emmanuel, del Dios con nosotros, tiene que ver con la humildad, con la humillación tiene que ver. Tiene que ver con ese Dios que es Dios, porque estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad. Dios Padre el primero, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero Él, en la segunda persona de la Trinidad, toma forma, se humilla de tal manera que toma forma, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a quiénes? A los hombres. Y aquí hay un problema teológico que los teólogos no se ponen de acuerdo, qué es la palabra despojarse. Algunos dicen que es velar, ¿verdad? Algunos dicen que es como ponerle a estas lámparas algo como una tela para que no tire la luz, pero la luz sigue estando ahí. Es lo mismo, porque si el Señor Jesús hubiese venido con toda su gloria, hermanos, como el Padre se manifestaba en el Antiguo Testamento, que no podían ver al Padre, que no podían ver a Dios, sino Moisés solamente vio sus espaldas, porque no podía. Isaías dijo, ay, soy hombre muerto porque he visto la gloria de Dios, porque no podíamos ver esa gloria. Entonces Él lo que hace es velar para que los humanos, las personas pudieran ver a Jesús, pudieran tocarle, pudieran charlar con Él. Esa es la idea, hermanos. Aquí hay términos teológicos, hermanos, que si la kenosis, que si la unión hipostática, que todas esas cosas que nos inventamos los humanos, ¿verdad? Para poder nosotros explicar un poco esto. ¿Cómo explicamos que Jesús era 100% Dios, 100% hombre? Difícil para nuestra mente finita, pero así sucedió. El Señor Jesús fue tentado como tú y como yo, pero sin pecado. El Señor Jesús tuvo hambre como tú y como yo. El Señor Jesús se tuvo que sentar cerquita de un pozo mientras sus discípulos iban a traer comida, porque estaba cansado. La humildad, hermanos, es importante. La primera implicación, entonces habíamos dicho, la implicación de la encarnación. La segunda es la humildad. La tercera implicación es misionera, ¿sabe? Mire, le voy a decir por qué es misionera. Vaya otra vez a Mateo 1:23. Vaya otra vez a ese pasaje. Y ahí vamos a ver por qué digo que es misionera. Dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, ¿se da cuenta? Traducido es Dios con nosotros. O sea, el nombre de Emmanuel se dio para los judíos en un idioma hebreo. Y en el tiempo en que Jesús nació, el idioma hebreo no era el idioma principal de ese imperio, sino era el griego o el arameo. Entonces se tuvo que traducir para que la gente pueda entender cuál era el nombre. Y para que nosotros hoy en día podamos entender, porque aquí está el nombre en griego, mire. Ahí está el nombre en griego. Pero todavía para nosotros sería el no entender qué es eso. Pero hoy en día para nosotros el saber que es Dios con nosotros, eso tiene una implicación misionera. Eso tiene una implicación que el Emmanuel no solamente era para los judíos, ni para los griegos, los romanos, sino era para todos. Y ahí es donde nos alcanza a nosotros, donde el Emmanuel de los judíos,
Y el Emmanuel nuestro, el Dios con nosotros nuestros, es lo mismo. Y yo creo, hermanos, que nosotros esta Navidad tenemos que llevar el nombre de Emmanuel en la mesa donde usted se sienta a comer. Tenemos que abrir nuestra boca y decir, estamos celebrando que el Emmanuel está con nosotros, que nuestro Dios está con nosotros. Una buena oportunidad, invite a sus amigos, invite a sus familias, tenga esa reunión familiar, pero no se les olvide hablar sobre el Emmanuel, sobre el Dios con nosotros. El gran predicador Spurgeon dice, tiene una implicación mundial esto. Simplemente se tuvo que traducir para que todos nos hiciéramos parte de que el Dios está con nosotros, de que el Emmanuel está con nosotros. La cuarta implicación es la salvación, hermanos. El Emmanuel, el Dios con nosotros, había un propósito. Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuál es el propósito de la venida del Señor Jesús? ¿Cuál es el propósito de la encarnación del Señor Jesús? Es que tú y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia. Que tú y yo podamos gozar del perdón, del amor de Dios. Que tú y yo podamos experimentar ese perdón de Dios, esa salvación que Él nos ofrece, esa gracia que Él da, para que el Emmanuel haga efecto en nuestra vida, para que el Dios esté con nosotros, junto a, al lado de, con nosotros, hermanos. Tiene una implicación en la salvación, porque a lo mejor usted no conoce al Emmanuel, al Dios que está contigo. A lo mejor tú no conoces lo que el Señor Jesucristo ha venido a hacer por ti en la cruz del Calvario. Siempre me encanta decir que fue tan real la venida del Señor Jesús que divide historia. Antes del Señor Jesús y después del Señor Jesús. Es tan real, hermanos, que entrando el año, a los meses celebramos la Semana Santa. Y la Semana Santa la celebramos lo que el Señor Jesucristo sufrió, lo que el Señor Jesucristo tuvo que padecer para darnos a nosotros salvación. Y esta es la salvación que estamos hablando. Esa cuarta implicación del Emmanuel, del Dios con nosotros. ¿Sí? No el Dios de otra persona, sino es mi Dios y Dios está conmigo. Porque puede estar con tu hijo o puede estar con tus papás, pero a lo mejor no está contigo. El Emmanuel tiene que estar contigo. La última implicación, hermanos, la quinta implicación del Emmanuel es la presencia de Dios con nosotros. La presencia de Dios con nosotros, hermanos. Y qué bonito es entender y saber que Dios está con nosotros. Aquí quiere tener al lado usted. ¿Con quién anhela más estar al lado si no es con su Dios? No me dejarán negar a aquellos que son viudos o viudas, que es un tiempo especial lo que pasan con el Señor, ¿no es cierto? Tal vez la esposa ya partió a la presencia del Señor, el esposo ya partió a la presencia del Señor. Y uno dice, es que se quedó solo. Sí, de compañía humana a lo mejor sí, pero de una compañía espiritual está nuestro Dios. Y qué bendición, hermanos, cuando el Señor Jesucristo dijo, vayan, hagan discípulos, y yo les prometo algo, yo voy a estar con ustedes todos los días. Todos los días. Y el Señor Jesús dijo, y cuando yo me fuera, voy a enviar otro. Y ese otro es igual a mí, de la misma sustancia, igualito a mí, que es el Espíritu Santo. Dios está en nosotros por medio de su Santo Espíritu que mora en cada uno de los que le hemos dicho al Señor Jesús, entra a mi corazón, limpia mis pecados, sé mi Salvador.
Y dice que el ministerio del Espíritu Santo empieza como viniendo a morar a nuestros corazones. Hace morada permanente ahí. Ahí está. Entonces, cuando hay una dificultad, cuando hay un problema, no estamos solos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está con nosotros. Por eso el Señor Jesús dijo, no los voy a dejar solos. Ahí está el Espíritu Santo. Y tener el Espíritu Santo con nosotros, hermanos, lo escucha como contesta, como habla. El tener el Espíritu Santo con nosotros, ¿cómo cerró el negocio? Si hubo trampa o no hubo trampa. Porque no le puede decir al Espíritu Santo, mira, quédate ahí, ¿verdad? Yo voy a cerrar un negocio, quédate allá. Ya cuando cierra el negocio, ya vengo otra vez contigo y otra vez vuelves. No. A los lugares donde visitas frecuentemente, el Espíritu Santo va contigo. La manera como respondes, el Espíritu Santo te escucha. La manera como le hablas a tu esposa, el Espíritu Santo ve. O la manera como le hablas al esposo, cómo le hablas a los hijos. La disponibilidad que tienes para tu familia o no las tienes, Él lo sabe. ¿Qué es más importante para tu vida? Él lo sabe también. Porque el Emmanuel está con nosotros. Habita con nosotros. ¿Se da cuenta un nombre nomás? El Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Hemos visto 5 implicaciones del Emmanuel, hermanos. La primera es la implicación de la encarnación. La segunda implicación es la de la humildad. La tercera implicación es misionera. Traducido es para nosotros. La cuarta implicación es la salvación. La implicación de la salvación, lo que Él vino, su propósito, cuál era. Y la quinta, hermanos, la implicación es la presencia de Dios. Tú tienes la presencia de Dios. Tú la puedes tener, la presencia de Dios contigo. Había un canto, no sé si recuerdan, que decía, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor. ¿Se acuerdan de ese canto? Viejito, pero bonito, ¿verdad? ¿Sí? Y siempre que lo cantaba yo decía, pero ¿por qué Emmanuel? ¿Por qué Emmanuel? ¿Por qué no pusieron Jesús? Porque Emmanuel es Dios con nosotros, hermanos. Y pueden haber miles de cantos que nos inspiren, que nos ayuden, que lo cantemos, aunque seamos desafinados, afinados, no importa, pero que lo podamos cantar y nos da paz en el corazón. Sí, pero la mayor paz que tú tengas no es cantar. La mayor paz es que tengas al Emmanuel contigo en tu corazón. Porque como vamos a ver dentro de 2 semanas, hermanos, el nombre del Mesías, del que nacería, sería llamado también príncipe de paz. El príncipe de paz. Si no has conocido al Señor Jesucristo, hoy es un buen día para que tú puedas salir con el Señor Jesucristo. ¿Qué aprendemos, hermanos? El Emmanuel trajo consigo el Evangelio de salvación. Las buenas nuevas son anunciadas como un nombre profético, Dios con nosotros. La promesa de Dios con nosotros es para solucionar el problema del pecado que nos separa de Dios. Vemos a Jesús como el Emmanuel, el Dios encarnado, para que la presencia de Dios no esté en templos, sino en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Qué podemos hacer, hermanos, con este sermón? ¿Qué podemos hacer para recordar que el Emmanuel está con nosotros? Número 1, cuida tu forma de vivir. Cuida tu forma de vivir. Cuida tu forma de hablar. Cuida tu forma de ser. Cuida tu boca. Cuida tus pasos. Cuida tus manos. Cuida tus ojos.
porque el Emmanuel está contigo. La presencia de Dios está contigo. Número 2, si el Señor Jesucristo se encarnó con un propósito, ese propósito es que nosotros lo demos a conocer al Emmanuel. Y es un buen tiempo la Navidad para que usted pueda hablar de Jesús. Los corazones están abiertos a escuchar de Jesús. Los corazones están abiertos de escuchar de ese niñito que nació en Belén, que había pastores, algunos hasta ponen a los magos, ¿verdad? Ahí, animalitos. Y luego como pues los niños hay que vestirlos, ¿verdad? Hasta canguritos, todo ponen, ¿verdad? No. Pero ahí nació en un establo, no en una cuna, en un bebedero para animales, ahí lo pusieron. Ese es el niño de Belén. Pero el niño de Belén creció. Y el niño de Belén fue a morir a la cruz por ti y por mí. Murió y resucitó. Demos el mensaje de salvación, hermanos. Demos el mensaje de salvación. El Emmanuel no solamente es para un grupo seleccionado. El Emmanuel es para todos. Debemos de proclamar eso. Que el Emmanuel es para todos, hermanos. La humildad, hermanos, es importante. Aprendamos a ser humildes como este niño. Nació en un lugar humilde. Creció en un lugar humilde. De hecho, su papá era carpintero y él tuvo que aprender a ser carpintero. Trabajó, sudó, estudió igual que cualquier otro joven, ¿verdad? Hasta donde se podía en ese entonces. No tuvo lujos. Murió de la forma más humillante, pero resucitó al tercer día. Y dice Filipenses, y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y todo nombre confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oramos, hermanos. Señor, gracias porque profetizaste por medio de Isaías al Emmanuel, para darle consuelo en primer lugar al pueblo, Señor, que necesitaba confiar que a pesar de que venía un ejército enemigo, tú ibas a estar cuidándolos. Pero también, Señor, el profeta, el evangelista Mateo, agarró esa profecía para que se cumpliese también en Jesús. Este es el niño esperado. Este es el que estábamos esperando, del que habló también Isaías de una forma futura. Gracias por ello también, Señor. Gracias porque vino el Señor Jesús, se humilló, tomó forma, un cuerpo humano, con todas las limitaciones que se pueda tener. Pero gracias, Señor, que tú lo enviaste, Padre Santo, y el Señor Jesucristo cumplió su propósito. Y su propósito fue dar vida y dar vida en abundancia. Gracias porque tenemos la presencia hermosa tuya por medio de tu Santo Espíritu. Gracias porque antes de irse el Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, dijo que iba a enviar a otro, igual, de las mismas características, que es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Gracias por tu amor. Ayúdanos a proclamar al Emmanuel, al Dios con nosotros. Por Jesucristo oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.